Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a trabajar con el bloque de dinámica. ¿A qué nos referimos con el bloque de dinámica? Al igual que en el bloque de cinemática hemos estado estudiando los conceptos de movimientos, concretamente hemos visto movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, más adelante veremos otro tipo de movimientos. En el caso del bloque de dinámica vamos a estudiar lo que son las fuerzas. Es decir, vamos a intentar comprender qué es el concepto de fuerza y cómo podemos trabajar con ellas. En este caso vamos a ver también una definición de una fuerza muy importante que es el peso y la vamos a diferenciar de la masa. Bueno, entonces, lo primero de todo, ¿qué es una fuerza? Una fuerza, según la definición técnica, sería la resistencia que es capaz de oponer un objeto a ser movido. ¿De acuerdo? Es lo que nosotros conocemos habitualmente de que nos cuesta más mover un objeto u otro. Es decir, cuando yo tengo un objeto, por ejemplo, aquí parado, ¿vale? Considero una superficie plana, ¿vale? La vamos a considerar plana porque si estamos en un plano inclinado ya actuarían otro tipo de fuerzas, ¿de acuerdo? Entonces yo considero una superficie plana en la cual tengo un objeto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este objeto, si yo no le hago nada, se mantiene tal y como está. Pero sin embargo, si yo vengo por detrás y le empujo, es decir, vengo por detrás y hago una fuerza F, lo que ocurriría sería que esa fuerza se trasladaría a la parte delantera con la misma fuerza F y si hiciera la suficiente cantidad de fuerza como para moverla en relación a su peso, podría hacer que el objeto avanzara hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hemos comentado una cosa muy interesante, que es precisamente el concepto de peso. Conocemos generalmente el peso de una persona como la cantidad de kilos que tiene esa persona. ¿Ok? Pero sin embargo, eso no es estrictamente cierto. De hecho, si nos vamos a la parte técnica, es bastante falso. ¿Por qué? Hemos de tener en cuenta que, al igual que veíamos que, por ejemplo, la distancia se podía medir en metros, la velocidad se podía medir en metros por segundo y la aceleración se podía medir en metros por segundo al cuadrado, en el caso de las fuerzas nos ocurre exactamente lo mismo. La unidad del sistema internacional de la fuerza es el newton, ¿de acuerdo? Es decir, la unidad, que se suele poner con estos corchetes, es el newton. ¿Vale? Se representa generalmente con una n. ¿Por qué es? Pues porque precisamente Isaac Newton fue uno de los físicos más importantes que determinó las tres leyes principales de la dinámica que estudiaremos más adelante. Entonces el newton es la unidad con la que se mide una fuerza. Sin embargo, la masa, que es lo que generalmente conocemos, la masa, que se suele representar con una m, sus unidades no son el newton, sino que son el kilogramo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos ocurre? Que cuando nosotros consideramos el peso de un objeto no deja de ser más que la relación directa que existe entre su masa y la gravedad que se le aplica. Vamos a introducir ahora qué es el concepto de gravedad y vamos a ver cómo lo diferenciamos. Entonces, el peso de un cuerpo sí que es una fuerza, ¿ok? En este caso, normalmente el peso del cuerpo, bueno, de hecho en todos los casos, el peso del cuerpo se considera que es una fuerza que tiene como dirección y sentido precisamente el radio de la Tierra, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gravedad, que es la relación directa que existe entre el peso y la masa, es una aceleración, que veremos más adelante la diferencia entre fuerza y aceleración, la cual tiene como dirección y sentido el centro de la Tierra, ¿vale? Por eso normalmente es por lo que solemos considerar que el peso es una fuerza que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Que va tal que así. Esto sería el peso de nuestro cuerpo. De hecho, podéis verlo. Nosotros cuando sujetamos un objeto, el objeto siempre tiende a caer hacia el suelo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la dirección y el sentido que tiene esa fuerza. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la masa
del peso? Pues muy sencillo, porque el peso se define como la masa multiplicado por la gravedad. ¿Vale? Vamos a ver a qué nos referimos con la gravedad. ¿Qué es la gravedad? La gravedad no deja de ser la aceleración con la cual la Tierra atrae todos los cuerpos. ¿A qué nos referimos con esto? La Tierra, por ser un cuerpo que tiene masa, que esto lo veremos más adelante, atrae a todos los cuerpos que se encuentran a una distancia relativamente cercana, ¿vale? Con respecto al tamaño de la Tierra. Entonces, en la superficie terrestre, que es donde nos encontramos la mayoría de los cuerpos que vamos a estudiar, vamos a ver que la Tierra nos atrae con una cierta intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, la gravedad no deja de ser más que la aceleración con la cual la masa se ve atraída por la Tierra, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, el peso no es exactamente igual a la masa, ¿vale? La masa es la que se mide en kilogramos, mientras que el peso se mide en newtons, ¿vale? ¿Por qué? Porque el peso es una fuerza, mientras que la masa es una magnitud. En este caso, principalmente los kilogramos son una magnitud de masa. ¿A qué nos referimos con esto? A que la masa de un cuerpo es independiente del lugar donde yo me encuentre. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en la Tierra, o yo estoy en la Luna, o estoy en Marte, mi masa va a ser exactamente la misma, ¿vale? ¿Por qué? Porque no depende, no tiene ninguna relación con el planeta sobre el que yo me encuentre, ¿de acuerdo? Sin embargo, el peso, que lo tenemos aquí, sí que tiene una relación con la superficie sobre la que yo me encuentre. ¿Por qué? Porque viene determinado por la gravedad. Y la gravedad, en este caso, como hemos visto, tiene relación directa con el cuerpo sobre el que yo me encuentro. Es decir, la gravedad en la Tierra no tiene por qué ser la misma que la gravedad en la Luna y no tiene por qué ser la misma que la gravedad en Marte, ¿de acuerdo? Esto veremos más adelante de qué depende. Depende de variables como la masa del planeta, el radio del planeta y otros conceptos que trabajaremos más adelante. Pero por el concepto, por el momento, nos quedamos con esto, con que hay que entender la diferencia, en este caso, entre lo que sería la masa que se mide en kilogramos y lo que sería el peso que se mediría en newtons, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que cuando nosotros decimos de manera natural, yo peso 65 kilos, realmente lo estamos haciendo mal, porque si dijésemos yo peso una cantidad de lo que sea, en este caso tendríamos que decir newtons, ¿ok? Si lo dijéramos estrictamente exactos, tendríamos que decir yo tengo 65 kilos de masa, ¿ok? En el caso de la Tierra, podemos calcular el peso de una manera muy sencilla. Hemos dicho que el peso es igual a la masa por la gravedad y tendremos en cuenta lo siguiente. En este caso, la masa puede ser un valor cualquiera. Por ejemplo, yo voy a considerar en este caso que la masa de la persona que vamos a tener serían 70 kilos, ¿vale? Aunque repito que este dato puede ser un valor cualquiera, lo pongo por aquí. Pero, sin embargo, la gravedad en la Tierra, que esto es muy importante, la gravedad en la superficie de la Tierra, es decir, la gravedad, voy a ponerle aquí una T de que es la Tierra, se suele aproximar a una cifra muy cercana a 9,8 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Este valor, repito que es la gravedad en la superficie de la Tierra, ¿ok? Como hemos comentado, este concepto depende directamente de la altura a la que yo me encuentre sobre la superficie de la Tierra, que esto lo estudiaremos más adelante, y también depende del planeta sobre el que yo me encuentre. Es decir, la gravedad en la Luna y la gravedad en la Tierra no tiene por qué ser la misma. De hecho, si os dais cuenta, cuando vemos algún vídeo de los astronautas que van a la Luna, parece que pesan menos. Y de hecho es cierto que pesan menos. ¿Por qué? Porque su masa es la misma, que sería básicamente la cantidad de kilos que tienen ellos corporalmente, más la cantidad del traje que lleven, pero sin embargo la gravedad a la que están expuestos es muy distinta, porque en ese caso la gravedad más importante que hay que tener en cuenta es la de la Luna.
y la gravedad de la Luna no tiene por qué ser la misma que la gravedad de la Tierra y de hecho no lo es. ¿Ok? Entonces, en ese caso, sí que es cierto que los astronautas tienen menos peso que el que tienen cuando están en la Tierra. Pero sin embargo, su masa es exactamente la misma. La masa de su cuerpo es estrictamente la misma. ¿Por qué? Por lo que acabamos de comentar. La masa no depende del lugar donde me encuentre, sino que depende de cómo es mi estructura. Es decir, de cómo es el cuerpo o cómo es el objeto que yo estoy teniendo en cuenta. Sin embargo, el peso sí que depende, porque depende directamente de la gravedad y la gravedad depende concretamente del lugar donde me encuentre. Entonces, en este caso, por ejemplo, que sería un caso relativamente sencillo, si yo quisiera calcular el peso de una persona de 70 kilos, tendría que hacer peso igual a masa por gravedad, es decir, en este caso, 70 multiplicado por 9,8. ¿Ok? Y esto si lo calculo, lo multiplico por 9,8, esto serían 686 newtons. Este sería el peso de la persona que nosotros tendríamos en este caso, ¿vale? Normalmente solemos decir que el peso serían 70 kilos, aunque esto en ámbito científico no sería totalmente correcto. De hecho, sería, como hemos dicho antes, muy incorrecto, porque estaríamos midiendo una magnitud que es una fuerza, como podemos ver aquí, en una unidad que no es una unidad de fuerza, ¿vale? Por lo tanto, se utiliza de manera incorrecta. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, decir que algo pesa 686 newtons, la verdad es que en términos cotidianos no se entiende muy bien. Sin embargo, cuando decimos que algo pesa 70 kilos, entendemos perfectamente a lo que nos estamos refiriendo. Una manera correcta de decirlo sería, tiene el peso proporcional a 70 kilos de masa, ¿vale? O tiene una masa de 70 kilos. Eso sí que sería correcto. Pero sin embargo, si nos vamos a la parte técnica, tendríamos que calcular exactamente cuánto pesaría nuestro cuerpo y determinarlo. También es cierto que la gravedad de la Tierra no es exactamente 9,8. De hecho, es 9,81 y muchísimos decimales. Pero digamos que la podemos aproximar lo suficiente a 9,8 o incluso en algunos casos a 9,10. Pero por el momento nos quedamos con este concepto. Entonces, chicos, en este vídeo hemos visto una pequeña introducción a la dinámica, en la cual hemos visto lo que es una fuerza, hemos visto en qué se puede medir una fuerza y hemos estudiado la primera de las fuerzas, que es la más relevante de todas y una de las que más vamos a estudiar, que es el peso, que no dejaría de ser más que esa masa multiplicado por la gravedad. Hay que tener en cuenta que ese peso depende del lugar donde estemos y tendremos que aprender a calcularlo en según qué situaciones. Más adelante estudiaremos, como hemos dicho antes, las 3 leyes de Newton, las leyes de la dinámica y veremos qué podemos hacer con cada una de ellas y qué es lo que significan todas estas fuerzas. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.